Hola, bienvenidos a este canal. Este resumen está en su tercera entrega. Si no has visto las anteriores, dirígete a la descripción, ahí encontrarás los links de los anteriores videos. Si llegaste hasta este punto, supongo que te suscribiste. De no ser así, por favor, te invito a unirte a esta linda familia. Pero si no te suscribiste, y te gustó la historia, déjale un like, y comenta, si quieres una parte 4. Acomódate, y toma agua, porque empezaremos con estos 20 minutos de suspenso. La parte anterior, terminó cuando Ercia le dijo a la señorita Lurtella, que si decía alguna palabra más, la arrastraría, como la última vez. Y Lurtella le dijo a la princesa Ercia, que será mejor que no haga nada de lo que se pueda arrepentir. Después de ahí, la prota se quedó en silencio, y se preguntó, que qué diablos cree que está haciendo su Alteza. ¿Por qué solo está sentado al margen? Y también se pregunta, si de verdad él espera que ella se quede de brazos cruzados. Entonces, la señorita Lurtella se dirige a su Alteza, y lo toma del brazo. También le dice, que se irán. El príncipe heredero se queda en silencio, y la prota menciona, que es muy raro pensar, que el príncipe está siendo pasivo con la jovencita Lurtella. Y menciona, que lo que hizo la jovencita Lurtella, es típico de su personalidad, porque tan pronto como pensó que estuvo encima de Ercia, ella habría tratado de derribarla. Pero también se pregunta, que si acaso es correcta su teoría, de que el príncipe realmente está en desacuerdo con su padre. Pero en ese momento, el príncipe le dice a Lurtella que se irá primero, y la prota se pregunta, que qué demonios está pasando ahí. Entonces Lurtella le pregunta, que qué dijo. Él le repite, que creyó haberle dicho, que se fuera primero. Ella se queda como una idiota, y después se despide de su Alteza y se marcha. En ese momento, se creó una atmósfera muy pesada, y en silencio, Ercia y Lurtella cruzaron miradas. Después de ahí, el príncipe toma asiento. La prota por su lado, sigue en silencio, y después de unos segundos, toma su taza de té, y le pregunta al príncipe que qué él tiene que decirle. El príncipe se queda en silencio, y se pone en pie, y acercándose a la prota, le dice, que ha escuchado, que está haciendo algunas cosas interesantes últimamente y ella le pregunta, que qué quiere decir con cosas interesantes. Y le dice, que de ninguna manera, se refiere a los rumores sobre la joven Lurtella. Entonces, el príncipe toma la taza de té, y le dice, que será mejor que pare en ese momento. La prota se pregunta que qué dice. Pero él, en paz y serenidad, le sigue diciendo, que ella debería saberlo mejor que nadie, y lo que él hace, no es un favor. Es una advertencia, y le pregunta, que si ella es consciente de eso. Y mientras le acaricia el rostro, le dice a Ercia, que todo es por su bien. Pero ella, quitando la mano de su cara, le dice, a su Alteza Real, que muy bien, que se sienta libre de advertirle. El príncipe se queda en silencio. Y mientras ella lo mira fijamente, tiene un pequeño viaje hacia el pasado, donde menciona, que lo que le gustaba del príncipe, era la forma en la que él siempre la protegía, y la cuidaba. Pero en ese momento, todo está en el pasado, y como él, ya debería saber, los Fesenteras, nunca perdonarán a nadie que les muestre los dientes a la familia. Y menciona, que solo, está siguiendo las reglas de su casa, pero él, intentó decir su nombre, y ella le dijo, que no la llame por su primer nombre, porque ya, no es Ercia, la mascota del príncipe heredero. Ella es, la princesa de Fesentera. Entonces, Ercia se marchó, pero al poco rato,
sintió que alguien la seguía, y al parecer, quiere que vaya a un lugar, donde no haya gente, y si eso es lo que quiere, ella lo hará. Entonces, la prota llega a un establo, y coincidentemente, su pequeña daga Ashia, está ahí, y él, a mucha discreción, le hace su saludo, mientras que la prota, le dice, que ella tiene muchas agallas, y menciona, que en cierto modo esperaba eso, cuando ella, miró a la prota en el invernadero, la prota tiene un pequeño frasco escondido, y le pregunta a Lurtella, que si no tiene miedo, de estar a solas con ella. Y le pregunta, que qué hace en ese lugar. Lurtella le dice, que fue, porque le quiere decir algo. La prota, se pregunta, que por qué ella tendría que decirle algo. Entonces, Lurtella le dice, que hay algunos rumores ridículos sobre ella, en ese momento. Y cree, que todos esos rumores, son, la retribución de la princesa Ercia. Entonces, la prota dice, que ella no habría hecho eso, si ella no habría hecho aquello. Lurtella le pregunta, que si se refiere, a los primeros rumores difundidos de su lado. Y menciona, que no fue por su propia voluntad, pero aún así no tiene comentarios. La prota, le pregunta, que si no es su voluntad. Entonces, ¿de quién es la voluntad? Pero Lurtella le dice, que ya dijo todo lo que diría, y la prota, mientras abre su pequeño frasco, le dice, jovencita, y le pregunta, que si le puede dar un consejo. Lurtella le dice que sí, y mientras la prota vierte el frasco, le dice, que si no hubiera sido por ella, siguiendo a la prota, se lo habría puesto sin dudarlo, y cuando el líquido del frasco cae al piso, quema la grama, y la prota le dice, que si desde ese momento, ella tiene algo que decirle, tendrá que escribir una carta formalmente, y le dice, que cree que lo tiene claro. Pero Lurtella responde, princesa, y poniéndose la mano en la cara, le pregunta, que si no sería posible, ella evitar que eso suceda. Pero en ese mismo instante, la prota se da cuenta que tiene el anillo, y la prota se sorprende un poco, y tiene un efímero recuerdo, y se pregunta, que si ese, no es el anillo que le devolvió al príncipe. El que ella, tiene en su dedo anular, de la mano izquierda. Entonces, se queda en silencio, con una mirada sombría, y Lurtella le pregunta, que si se dio cuenta. Y le dice, que es un anillo que le regaló su majestad, y escuchó, que la princesa lo había devuelto, y menciona, que debe ser una pena, porque ahora, ese anillo le pertenece. Y dice que lo hecho está. Pero la prota, le pregunta a Lurtella, que si acaso cree, que ella debería volver a ponerse ese anillo. Y le dice, que no se sentiría tan bien si fuera ella, porque solo es un anillo temporal, en lo que ella consigue otro nuevo. Y le dice a Lurtella, que supone, que ese es el final de la conversación, y en ese momento, ya puede irse. Lurtella muy enojada le dice, que por supuesto. Después de unos minutos, la prota, llama a Ashia, y él responde, sí princesa. Y quitándose el sombrero, le pregunta, si se encuentra bien. Y le dice, que pensó que ella le había pedido que se quedara con ella, y por eso estuvo mirando. La prota le dice, que está bien. Solo le preocupaba, que Lurtella le apuñalara en un ataque de ira, y Ashia le pregunta, que si no pasó nada. La prota le dice que no. Y él dice gracias a Dios, princesa. Ashia le dice, que tiene un mensaje para ella, que si le quiere dar un vistazo. La prota se pregunta, algo para ella. Entonces, él le pasa una carta, y mientras ella la lee, menciona, que la guerra ha terminado, y dicen, que estarán en su casa en una semana. Entonces, la prota menciona, que hace 3 años el reino de Sefía,
Pidió ayuda y ofrecieron convertirse en un estado vasallo del imperio si los ayudaban a ganar, peleando en esa guerra. Y su hermano, Rías Fesentera, se ofreció como voluntario, para luchar en esa guerra, y escuchó que esa guerra se ganó, sin ningún daño a las fuerzas imperiales, y en una semana volverá, y en ese caso, él, también volverá, y menciona que eso es genial, porque así, tendrá una mano para jugar. Después de ahí, más adelante, la prota se encuentra en su habitación acostada, y menciona que los caballeros que fueron a la guerra, volverán el próximo día, y todavía está oscuro, así que irá a dormir un poco más, pero de repente, se pregunta, que ¿qué son esas flores? ¿Qué pasó? Ya que su cama está cubierta de flores, y se pregunta que si son venenosas. Pero menciona que ningún veneno funcionaría contra ella, porque como princesa de Fesentera, ha cultivado una inmunidad a él. Pero se pregunta que qué son realmente esas flores. Pero en ese momento, entra alguien a la habitación, y pregunta que si ya está despierta. Y podemos ver que iba con más flores. Es Alfredo, el segundo príncipe del imperio veneciano. Y le pregunta a la prota que si le gustan las flores. Pero la prota le pregunta a Alfredo, ¿qué son esas flores? Pero él, con mucha educación, le entrega el ramo de flores que llevaba, y ella le pregunta que qué él hace ahí. Que si acaso no se suponía que llegaría el próximo día. Él le pregunta que por qué ella cree que él está ahí. Y le dice que fue a ver a su querida hermana, y fue tan pronto como terminó la guerra. Y le pregunta a la prota que si sabe lo preocupado que estuvo cuando supo que cambió el oráculo. Pero la prota le dice que no se preocupe porque ella está bien. Y ella le menciona que han pasado 3 años, y también le pregunta que si ya cumplió los 17. También dicen que es el único hermano del príncipe heredero y el hijo ilegítimo del emperador Alfredo. Pero la prota le vuelve a decir que no puede creer que haya crecido tanto. Y él dice que sí, y también se le hace difícil llamarle niña. Y le dice, pero hermana. Entonces, se lanza sobre ella, y le da un abrazo, y le pregunta que si no lo extraño. La prota se queda en silencio, y menciona que fue en un momento como ese. Alfredo agarró su vestido y le preguntó si estaba ocupada. Y ella le dijo que sea su invitado, y él la abrazó con mucho amor, y la prota menciona que nunca se preocupó por él, pero aún así, la estuvo siguiendo desde entonces. Pero aún así, es bueno verlo con buena salud, después de la guerra a la que la emperatriz lo obligó a ir. Mientras la prota lo abraza, menciona que eso debería estar bien, mientras que él dice que estuvo solo 3 años en un lugar donde no vio a su hermana. Y menciona que cuando tenía 13 años, solo se le permitía entrar en la habitación de su hermana como regalo de cumpleaños, y entró pensando que todavía era válido. La prota le dice que está bien, y supone que nadie más lo vio. Cuando entró en su habitación, él le dice que por supuesto que no, porque estaría en problemas si lo hiciera. La prota dice que está bien, porque lo último que necesita es un escándalo cuando esté comprometida con el príncipe. Entonces él le pregunta a la prota que si está separada de su hermano. Y ella le dice que sí, está realmente separado del príncipe, y él, mostrándose muy feliz, menciona, así que es verdad. Y le dice que si realmente están separados, y besándole la mano, le dice, hermana, y le pregunta si le gustaría desayunar con él. Que si está bien, pero ella, fría y cortante, le dice que no.
porque supone que fue ahí, sin siquiera ver al emperador o a la emperatriz. Y la prota le dice que si se trata de una comida, ellos tendrán tiempo para él, así que vaya y lo salude. Él le dice a la prota que está bien, y mientras se marcha, la prota se pregunta que por qué será que todavía se ve igual que cuando tenía 13 años. Mientras que él se para frente a una columna y demuestra una expresión extraña. Por otro lado, la prota ve por la ventana y menciona que están preparando un banquete para dar la bienvenida a los caballeros que regresan, y en tal celebración, si la ex princesa heredera que se ha divorciado es bienvenida y asiste, sería todo un espectáculo ver al príncipe heredero y la princesa. En otra escena, la prota está sentada en su escritorio y llega a Cel y le dice que tiene una carta. Ercia le da las gracias por llevarla e inmediatamente empieza a leerla y menciona que era de esperar, porque al parecer, su hermano primero regresó a la mansión del duque, porque a lo largo de la guerra, su trabajo como sucesor se acumuló, pero sin embargo podrá ir el día de la fiesta, y dice que ella también necesita prepararse para ese día. Acel le pregunta que como que ese día, y ella le dice que sí, que se va a preparar, y le pregunta a Acel que si asistirá a la fiesta. Ella le dice que sí, que probablemente irá con su hermano. Entonces la prota, con un rostro muy apenado, le pregunta si le puede ayudar en algo. Acel inmediatamente le pregunta que si acaso pasó algo, que se lo diga, que para eso ella está ahí. Entonces la prota se apena, en forma de no querer decirle para disimular, y le menciona que para ser sincera. Pero en ese momento, Acel le pregunta que si ella está bien. Y ella le dice que sí, que solo estaba pensando en algo que pasó hace unos días. La sirvienta le pregunta que como algo que pasó unos días. Y la prota le dice que la señorita Lurtella, pero mejor, dice que no, que lo olviden. Pero Acel insiste en que le diga, porque ella ciertamente se convertirá en su poder. Entonces, la prota le pregunta que si escuchará su historia. Y ella le dice que por supuesto. La prota le dice que lo mantenga en secreto, mientras menciona con una mirada fría que eso no será bueno para la reputación de la señorita Lurtella, y le dice que en realidad ella solía pisotearla. Pero más adelante, la prota se sigue preguntando qué podría hacer para que la señorita Lurtella se derrumbe. Y menciona que agregar más deuda no ayudará, porque debían tanto que apenas aguantaba, y si se endeudan más, nada cambiará particularmente. Y en ese momento llega a Ashia, y ella le pregunta que si investigó lo que le dijo la última vez. Él le dice que sí, que por supuesto lo investigó, y el duque les envió unos datos sobre la marquesa de Lurtella. La prota le pregunta que si en esos documentos hay algún informe de dónde el marqués pide dinero prestado. Y él le dice que sí, y ella le pregunta que de dónde toma prestado la marquesa de Lurtella. Él le dice que uno de los benefactores, cuyo hijo dice que está enamorado de la joven Lurtella, es externo. La prota le pregunta que si es en serio. Y también le pregunta que entonces cuál es la historia detrás de escena. Él le dice que el marqués descubrió la debilidad del hijo de ese último, y una debilidad, en eso es lo que son buenas las madres, y cuando ella descubrió lo que pasaba, su hijo mató a su madre, sin el consentimiento de su padre, y la prota menciona que al parecer aún no lo sabe, y dice que así es el asesinato de supervivencia, pero al menos es un delito capital, y por tanto, el marqués decidió que era mejor prestar dinero que enfrentar la muerte, y él le dice que sí, pero después le dice que hay algo más importante que eso, y la prota le pregunta, ¿qué es?
Él le dice que hay un lugar más donde el marqués está enredado, y es en la iglesia, porque la joven Lurtella es la hija del oráculo, y la prota le dice que eso es obvio, pero él le dice que no, porque hubo un intercambio, incluso antes de que cambiara el oráculo.